Este va a ser un video diferente a lo que normalmente hacemos cuando vemos un video de Excel, porque no vamos a empezar desde cero, sino que les voy a ir mostrando cómo hice la hoja de Excel como para ahorrar más tiempo. Recordando siempre que lo primero es tener una portada con el logo de su empresa, con el logo de su emprendimiento, en fin. Y vamos a trabajar la conexión precalificada de sección reducida. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos de entrada. Aquí sería la carga muerta y la carga viva. Recuerden que yo siempre nombro cada celda. Entonces, en carga muerta le puse DL, en carga viva LL. Ancho aferente de esa viga principal, de 6 metros puse, como para tener una idea de entre pórtico y pórtico cuánto sería su ancho aferente. La longitud entre centros de columnas L, que la nombré así, puse 5 metros. Puse una carga del piso superior, axial acumulada, y la carga del piso inferior, axial acumulada. La altura entre ejes del piso superior y la altura entre ejes del piso inferior. Si estamos hablando de un último piso, que la estructura solamente tiene un piso, pues aquí en el piso superior iría 0. Módulo elástico del acero es una constante, por eso está en blanco. Factor de resistencia para límites dúctiles 1 y para no dúctiles 0.9. Según normativa esto cambiaría, pero para la ISC serían estos los valores. Tipo de acero de la viga, vamos a manejar tanto la viga como la columna y como la platina a 572 grados 50. La platina muchas veces también varía a 36, pero para este ejemplo lo vamos a dejar así. Los esfuerzos de fluencia de la viga, recuerde que yo viga, el sufijo final sería B de beam, entonces el esfuerzo de fluencia de la viga 345, que es un buscar B de este tipo de acero. El esfuerzo de ruptura de la viga es 448. Factor de resistencia del acero 1.1 para la viga. Esto lo vimos en el video anterior de la teoría, cuál sería ese factor. Sin embargo, mire que yo voy a buscar un tipo de acero. ¿De dónde lo busco? Señalo la celda de la viga, porque estamos hablando todavía de la viga, y voy y busco tipos de acero, y yo tengo esta tabla. Para diferentes tipos de acero, el F sub Y, el F sub U y el R sub Y, que es el que estamos trabajando. Mire que acá para 572 grados 50 el R sub Y es de 1.1, y si miramos acá 1.1. Lo mismo hago para columna, el esfuerzo de fluencia de la columna y el R sub Y de la columna. También para platina le saco el F sub Y, y acá me pregunto, de hecho esto lo tengo que poner gris, hagámoslo un poco gris, porque es una selección, si la columna es central le llegan 2 vigas, o si es esquina y le llega solamente una viga. Muy importante para poder hacer el análisis de columna fuerte, viga débil, y también el análisis de las fuerzas que van a llegar a la zona panel. Entonces esta parte es muy clara. En este ejemplo vamos a trabajar una columna central. La viga seleccionada va a ser una W16x45 y la columna seleccionada va a ser una W14x74. Como buena noticia es que en este catálogo agregué las IP, que debe estar por acá, se me volaron, las HA, y por acá también puse unas IP. Entonces ya tengo actualizado con un catálogo muy confiable y revisando parámetro por parámetro esas nuevas vigas europeas. Luego vamos a colocar los datos geométricos de la viga. El peralte, recuerde que yo siempre lo nombro a cada uno. El peralte de la viga, el ancho del patín, el espesor del patín, el espesor del alma, la longitud por el lado del patín de la viga, que es la longitud K, y también por el lado del alma, longitud libre del alma, que recuerde que es el peralte menos 2 veces la longitud K, y el área, la inercia, el módulo. No va a cambiar absolutamente nada de las otras hojas de Excel. Creo que antes les vamos a quitar valores. Los mismos datos los sacamos de la parte de la columna. Acá hacemos un repaso: peralte, ancho del patín, espesor del alma, la longitud es K, la longitud libre del alma, área, inercia, módulos y el peso por metro lineal. Hasta ahí todo muy normal. Empezamos con un pequeño análisis de la carga gravitacional, que yo utilizo esta combinación de carga, 1.2 veces la carga muerta más 0.5 la carga viva por el ancho aferente. 0.5 porque en la norma me lo pide con 0.5, entonces no tengo ningún problema en dejarlo en 0.5, y recordando que estoy trabajando con la ISC, que muy seguramente lo permiten en cualquier norma aquí en América. Empezamos con el diseño de la conexión de la viga con sección reducida, y lo primero es diseñar
esa sección reducida. Entonces empezamos con un valor, por eso está en gris, con un valor A, que sería la distancia entre la cara del patín de la columna y donde empieza la sección reducida. Yo le puse 100, pero este valor 100 tiene unas limitantes. El límite inferior, que sería el 50% del ancho del patín de la viga, que sería 89.5, y el 75 el mismo ancho. Entonces tenemos como límite inferior 89 y límite superior 134. ¿Yo qué puse? 100. Si yo pongo 88, me va a decir error, no estoy cumpliendo esto. Entonces lo vuelvo a poner en 100. Y eso es a su criterio. Uno va jugando con esto porque igual una hoja de Excel me permite jugar y empezar a buscar unas medidas que sean cómodas para mi diseño. Pero si pongo 135 me parece también malo. Entonces aquí corroboramos de que la hoja de Excel cumpla. ¿Cómo hago esta verificación? Coloco el condicional, que si este valor es menor o igual a A, que así lo llamé, entonces me ponga 0, y si es 0 es ok. Luego vamos con la longitud de corte del patín, que sería ya de donde inició la reducción hasta donde termina la reducción. Yo ahí le puse 300, porque tengo dos límites, el inferior, que es 266, y el superior, que es 348. Entonces lo puse más o menos en la mitad y una medida que sea cómoda, 300. Yo puedo jugar tranquilamente en este rango y coloqué los mismos condicionales. No es nada del otro mundo, y esto es una fórmula pegada. Luego sigue lo que es la profundidad de este corte. La profundidad de este corte también tengo límites, 18 y 45. Lo puse una profundidad, yo creo que tirando muy cerca al límite superior, a ver cómo afectaba. Y me daré cuenta cómo afecta es cuando calcule el módulo plástico de la sección reducida. Aquí hay otro factor, que es el radio. Esto me sirve más que todo es para cuando haga el detalle en AutoCAD, pues que me quede exactamente. Pero no lo tengo acá, lo pueden agregar en un valor abajo, pero no es necesario. Ahora sí, sigo con el cálculo del módulo plástico de la sección reducida, que recordemos por la teoría del video pasado, que sería el mismo módulo plástico de la sección completa menos los rectángulos que se quitarían por esta sección reducida. Entonces lo que hago es colocar esta fórmula en el módulo plástico de la sección reducida, que este ya conocemos que es el módulo plástico de la viga completa menos 2 veces la longitud C, que lo tengo acá arrastrado, el espesor del patín de la viga, y a eso se lo multiplico por la diferencia entre el peralte de la viga y el espesor del patín. Yo acá tengo la relación de módulos plásticos, que es la simple relación entre el módulo plástico de la sección reducida dividido el módulo plástico de la sección completa. Mire que C, si yo le quito 6 y le pongo 20, me va a dar una relación menor. Lo mejor para mí es no quitarle mucha profundidad. Entonces sí jugaría como con valores cercanos al límite inferior para que esta relación sea mayor. Esta relación la pongo simplemente como para hacer análisis por encima, pero lo voy a dejar en 40, que castiga mucho a un 34% aproximadamente la capacidad de ese módulo plástico de la viga. Seguimos entonces con el cálculo de cargas que actúan en esa conexión. El factor de sobreresistencia del acero es un buscar B, ya lo teníamos arriba, el result Y. Y el factor que tiene en cuenta la resistencia máxima de la conexión, que es una fórmula que teníamos relacionando el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de ruptura dividido 2 veces el esfuerzo de fluencia, y me da 1.15. Esa fórmula no podía superar 1.2, entonces por eso aquí le puse mínimo valor entre lo que me da esta relación y 1.2, porque si superaba 1.2, pues el límite era 1.2 y se dejaba ahí. En este caso me dio 1.15. El momento probable era la multiplicación de esos dos factores por el esfuerzo de fluencia de la viga, ya por el módulo plástico de la sección reducida. Y eso era el momento probable, este que estamos viendo acá, este momento, en la rótula plástica. Necesitamos también conocer la distancia desde la cara de la columna hasta donde tengo la rótula plástica, que eso va a ser fácilmente calculado porque A es la distancia de la cara de la columna hasta donde empieza la reducción y B es toda la longitud de la reducción, pero la rótula plástica está a la mitad, entonces sería A más B medios y listo. La distancia entre rótulas plásticas sería de este punto a este punto, lo puedo calcular de la siguiente manera: L, que es todo completo entre centro de columnas, menos 2 veces H, estoy quitando esta porción y esta porción, menos el peralte, porque mitad del peralte de columna más mitad del peralte de la columna me da un peralte. Entonces con esta fórmula calculo la longitud entre rótulas plásticas.
La fuerza cortante gravitacional, recordemos que la fuerza cortante, estamos hablando de esta fuerza cortante, que vemos una hacia arriba y otra hacia abajo, está dividida en dos, pero como la gravitacional sería esta, W por LH sobre 2, y esa es la que estoy calculando acá, W por LH sobre 2. Pero la cortante probable de la viga en la sección reducida, ahora sí que este valor va a ser la suma del aporte de los momentos probables y la gravitacional. Y acá lo tengo, el aporte de los momentos probables más la gravitacional, que fue la que acabé de calcular. Seguimos con el momento probable en la cara de la columna, este M sub F. Este M sub F va a ser trasladar el momento probable en la rótula plástica y a este sumarle la cortante por esta longitud S sub H que la calculamos arriba. Entonces reemplazamos valores, momento probable más la cortante trasladada a la cara de la columna, y esto lo tengo que comparar con el momento esperado aquí en esta zona donde no hay sección reducida, que va a ser el factor de mayoración de sobre resistencia, el esfuerzo de fluencia de la viga y el módulo plástico de la viga completo, porque vamos a comparar este momento en la cara de la columna con lo que resiste la viga en esta cara de la columna, a ver si va a fallar o no va a fallar. Entonces esta carga o este momento en la cara de la columna tiene que ser menor a lo que resiste, y está trabajando al 90%, con lo cual está cumpliendo. Acá tengo el M sub F y el phi multiplicado por el momento esperado en la viga que está fuera de la sección reducida. Coloco el check, donde sería, si este valor es menor o igual a 1, entonces que me ponga 0, que corresponde a check. Ya sabiendo que cumple a momento, ahora sí que revisar si cumple a cortante. ¿Qué debemos verificar? Que esta cortante probable sea menor a lo que es capaz de resistir la viga a cortante. Vamos a ver. Primero calculamos el área cortante de la viga, que es el peralte de la viga por el espesor del alma, que eso es lo que se va a cortar. Y vamos a mirar la resistencia de esa viga a cortante, que va a ser el área cortante por 0.6 el esfuerzo de fluencia de la viga, y eso me va a dar una resistencia de 741 kilonewton. Y eso lo comparo con ¿qué? Con la cortante probable, que la tengo arriba, que es 286. Normalmente eso cumple siempre sobrado. Entonces coloco la cortante probable de la viga dividido la resistencia cortante de la viga. Me está dando el 39%. Estamos muy bien, no hay ningún problema. Seguimos con el criterio de columna fuerte, viga débil, donde empezamos a analizar los momentos aportados por la columna, luego los momentos aportados por las vigas, y hacemos la relación de momentos para ver si es mayor a 1. Entonces vamos por pasos. El momento aportado por la columna superior va a estar dada por esta fórmula, pero con los valores de la columna superior. Normalmente la columna de abajo es igual a la columna de arriba, entonces todos los valores son iguales menos el axial acumulado en cada piso. Entonces, si PU2, o sea, que la carga en el piso superior es mayor a 0, porque si es mayor a 0 es porque existe una carga en el piso 2 y es porque existe un piso 2. Porque en caso contrario le diría, pues no me pongan, aquí póngame 0 porque no estoy aportando nada. Pero como sé que le puse una carga axial en el piso 2, entonces va a ser el módulo plástico de la columna multiplicado el esfuerzo de la fluencia, y a eso le resto la relación entre la carga axial acumulada en ese piso menos el área de la sección transversal de la columna en ese piso. Y esto me está dando que tiene 590 kN. Hago lo mismo, pero ya para el piso inferior. Es la misma fórmula, no tengo ningún condicional porque pues siempre tiene que haber un piso inferior para poder hacer este nudo, pero cambio la carga axial en el piso inferior. Por eso es que estos dos valores me dan diferentes. Entonces acá tenemos 558 kN. Y la suma, pues solo es sumar el aporte de momento de la columna superior y el aporte de momento de la columna inferior. Ya tengo la sumatoria del aporte de los momentos de las columnas. Ahora sigue el de las vigas, pero primero calculo las cortantes, porque estas cortantes, como vemos, hay una que es positiva y hay otra que es no negativa, sino que se le resta la gravitacional. Entonces empecemos con la primera, que sería la cortante probable que ya calculamos arriba, así neta, pues sumada la de la sección reducida más la gravitacional, y está la cortante que sería lo mismo, pero le voy a restar la gravitacional. Acá también coloco el condicional porque pues si es una viga de extremo, pues no es necesario calcular esta parte.
Ahora el momento va a ser la multiplicación del aporte del momento probable en la rótula más la cortante, pero eso se transfería al centro de la columna. Por eso es el S sub H más el peralte medio. Y hasta aquí podemos calcular el momento aportado por la viga 1. El momento aportado por la viga 2, que es la de la derecha, va a ser lo mismo, pero ya considerando la cortante en la rótula, donde se le redujo la cortante gravitacional. Entonces igual le coloco el condicional, porque si no es central y es de extremo, no existiría esta viga 2. Ya lo único que hago es, tengo dos momentos, como es una viga central, pues tengo que sumar esos dos momentos y ya tengo la sumatoria de momentos aportados en la viga. Acá al lado dejo las fórmulas, que es del video de la parte teórica. ¿Qué se debe cumplir en ese criterio de columna fuerte y viga débil? Que la relación de la sumatoria de momentos sea mayor a 1. Acá relacioné los momentos aportados en las columnas, divido los momentos aportados de las vigas y me dio 1.17. Por lo tanto, está cumpliendo criterio de columna fuerte, viga débil. Hacemos chequeo en la zona panel. Entonces, otra vez vamos a esos momentos en la cara de la columna, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. ¿Varía? Sí. ¿Por qué varía? Por este valor. Porque acuérdense que en la parte izquierda se suma la cortante gravitacional y en la parte derecha se resta. Entonces vamos a calcularlo. Va a ser el momento probable más el aporte de la cortante, convertida a momento porque tenemos una fuerza por una distancia. Utilizando la cortante, yo subo la cortante 1, la parte izquierda, y la cortante 2 de la parte derecha, de la viga derecha. Mire que estos dos momentos me está dando diferente, un poco, varía un poco. Y de estos dos momentos puedo sacar la fuerza aplicada en la cara izquierda de la columna y la fuerza aplicada en la cara derecha, que es una fuerza par. Es dividir ese momento en esa cara sobre el peralte menos la mitad del espesor de arriba menos la mitad del espesor de abajo, que al final se convierte en un espesor completo, tanto para el momento en la cara izquierda como para el momento en la cara derecha. Y acá me está dando dos valores diferentes. La altura promedio es coger las alturas que colocamos como datos de entrada, la altura del piso 1 más la altura del piso 2 sobre 2, no cambia absolutamente nada. Esta es la fórmula. Aquí le estoy descontando el peralte de la viga y seguimos con las cortantes. Las cortantes están dadas por esta fórmula. Miren que tenemos que hallar la cortante, que va a ser el mínimo entre los momentos proporcionados, acá hay una I, dos veces el momento proporcionado por la columna superior e inferior, dividido la altura promedio. Esa sería una cortante aportada por las columnas y las cortantes aportadas por las vigas, que sería la sumatoria de esos momentos aportados por las vigas dividido la altura promedio, y considerando también el peralte. Saco esta fórmula del video anterior y la plasmo acá. Entonces vamos primero por la fuerza cortante debido a las vigas. Entonces acá coloco la suma de los momentos aportados por las vigas, traigo este valor y lo divido así tal cual lo tengo acá, el peralte más la altura promedio, peralte de la viga, recuerden. Luego sigue la fuerza cortante aportada por la columna. Aquí coloco el mismo condicional. Si este momento de la columna superior es igual a 0, porque pues no existe columna superior, entonces me debería poner 0. Aquí me faltó colocarle el valor en caso tal de que es 0, entonces pongo 0 y listo. Y la fuerza cortante en el nudo debido a la columna inferior, pues acá coloco la fórmula y no hay ningún problema, acá ya está hecho. Y ya para finalizar calculo esta cortante aportada por la columna, que según esta fórmula sería el mínimo valor entre la cortante aportada por la columna superior y la cortante aportada por las vigas, que también se chequea con la cortante aportada por la columna inferior y la cortante aportada por las vigas. Entonces yo lo único que hago es, para resumir, ese mínimo valor entre los tres, y esto me está dando que esa fuerza cortante aportada por las columnas es 328. ¿Para qué me servirá esto? Voy a poder por fin calcular esa fuerza aplicada en la zona panel, y me está dando una fuerza de 1951 kN. ¿Por qué? Sería la suma de la fuerza aplicada en la cara izquierda de la columna más la fuerza aplicada en la cara derecha de la columna menos la resistencia aportada
por la columna, y esto me está dando 1951 kilonewtons. Ahora debo revisar si el alma es capaz de soportar esa carga. Vamos a ver, verificando debe ser refuerzo si lo necesita o no. Pues primero calculamos la capacidad de compresión axial pura de esa columna, que es el esfuerzo de fluencia por el área de la sección transversal, y vamos a mirar el chequeo para estas dos condiciones. Acá lo pongo y lo dejo enunciado simplemente. Una sería 0.9, que es lo mismo que vemos acá, por 0.6 el esfuerzo de fluencia por el peralte por el espesor del alma. Calculo y me dio esto. Y hago el segundo caso, que es 0.9 por 0.6 por FY por el peralte de la columna por el espesor del alma, y ya esta diferencia entre 1.4 y la relación entre la carga aplicada y la capacidad axial, y me da este valor. Lo que sí debo hacer es la relación entre la carga axial mayor, que es la del piso inferior, que es la que estamos analizando, dividido la capacidad total de esa columna, y me está dando que esa relación es de 0.21. Yo lo único que voy a hacer es sacar la resistencia basada en la relación axial. Como es menor o igual a 1, entonces voy a escoger la resistencia 1. Si hubiese sido mayor a 0.4, escojo la resistencia 2. Entonces 851 resiste la zona panel. Ya de entrada sé que resiste menos que lo que le estoy aplicando, entonces voy a requerir refuerzo. Si RU es menor a phi por esta resistencia, cumple, y si no, requiero refuerzo. Vamos a ver qué refuerzo requerimos, que es solo restar esta carga que le estoy aplicando al alma, a la zona panel de la columna, lo que soy capaz de resistir, y eso me da una diferencia de 1100 kilonewton. Eso es lo que yo necesito para poder cumplir con esa fuerza aplicada en la zona panel. Pero entonces, de esta fórmula, tanto esta como esta, yo puedo despejar el espesor y voy a mirar qué espesor requiero. Lo que hago es, este valor de 1100 lo voy a poner acá, que es la resistencia requerida, y despejo el espesor, y con eso calculo un espesor. Entonces, para el caso 1 me está dando un espesor de 14.7. Para el caso 2 me está dando un espesor de 18.7 milímetros. Pero pues yo ya sé que no estoy trabajando con el caso 2, sino con el caso 1. Sin embargo, acá coloco otra vez el condicional, que si este valor o esta relación de carga axial y capacidad es menor a 0.04, entonces coloco el espesor 1, si no, coloco el espesor 2. Pero como estamos verificando estas platinas rojas que son las de refuerzo, aquí yo siempre uso dos platinas, entonces vamos a requerir dos platinas de 7.37 milímetros, que convirtiéndolo en pulgadas me da a 3 octavos. Entonces aquí voy a escoger la de 3 octavos, que serían 9 milímetros. Aquí estoy por encima. Pues vamos a chequearlo si es verdad. Lo que vamos a hacer es sumar las dos platinas que le estoy instalando. Al final sería 3 octavos, que es lo que vamos a instalar, y lo multiplico por 25.4 para convertirlo en milímetros, más el espesor de la columna. O sea que el espesor total va a ser la platina por un lado, la platina por el otro lado, y el espesor del alma. Ahí ya tengo un espesor total que va a estar ahí resistiendo al RU, que es la fuerza aplicada. Y ahí sí calculo cuánto es la resistencia. Igual, si la relación es menor o igual a 0.4, entonces utilizo la primera fórmula que vimos arriba, y si no, utilizamos la otra fórmula, pero ya no con TW, sino con TT. Aquí no lo tengo enunciado, cada quien lo va a enunciar, y ya me está dando una resistencia de 2046. Ahora recordemos cuánto era el SRU, 1951 contra 2046. Entonces cumple este valor. Si dice cumple, bueno, acá está el condicional. Si RU es menor o igual a esa resistencia, entonces estamos cumpliendo, y ahí solamente queda terminar con la platina de continuidad, que son estas rojitas de acá, y el espesor mínimo requerido de una platina de continuidad para este tipo de conexión precalificada es el 75% del espesor del patín de la viga. Esto me está dando 10.8, que al final comercialmente estamos hablando de un espesor de platina de media pulgada. Ya lo otro son las limitaciones de la precalificación, que esto yo ya lo dejo para las personas que compren el módulo, que son solo $5, y aquí vamos a instalar lo que son conexión precalificada de sección reducida. Vamos a poner conexión precalificada en Play 4B, 4BS y 8BS. Aquí vamos a ver 4 conexiones precalificadas en el módulo 4, y eso sería pues como una recompensa para los que deseen apoyar el canal, que ayudaría bastante la compra del módulo. Sin embargo, con esto es más que suficiente
para poder tener su hoja de cálculo de conexión precalificada. Muchas gracias.